Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago, un día más que podemos estar aquí delante de la presencia del Señor. Qué bueno de que estás ahí, qué bueno de que te has conectado en esta... Bueno, yo estoy haciendo esto de noche, pero a lo mejor tú te conectaste de día o por la mañana. Qué bueno de que estás ahí, porque si estás ahí, significa que quieres escuchar palabra del Señor y quieres aprender la palabra del Señor. Y qué mejor que tener conocimiento de este libro poderoso, el cual la mente de Dios está plasmada aquí. Yo me llamo Edwin Santiago, ¿ok? Y hoy vamos a estar estudiando 2 Corintios capítulo 12, ¿ok? Esta epístola que escribe el apóstol Pablo hacia los Corintios. Y si quieres ponerte al día y averiguar y estudiar las otras series, las otras predicaciones, enseñanzas, bueno, todo el material de Misión Regalo de Dios, tienes que unirte aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Únete ahí, ok, comparte, únete al grupo para que llegue todo el nuevo material de nosotros, y dale a la campanita para que te unas al grupo y puedas compartir esta palabra tantas faltas en estos tiempos. Que sin más preámbulo, busque su Biblia o prenda su celular, ok, y vamos a ir conmigo ahí a 2 Corintios, okay, capítulo 12, y vamos a empezar a desglosar esto en el nombre de Jesús para que el Señor nos guíe y nos enseñe aquí. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Huye de mí. Comienza aquí el apóstol Pablo a desglosar esto, a empezar a practicar y a enseñar y a escribir, a dar instrucciones. Y aquí Pablo prácticamente está reconociendo que no es provechoso exaltarse, pero introduce las experiencias espirituales que ha tenido como un testimonio de Dios. Y no hay nada malo uno decir las cosas y las grandezas que Dios ha hecho conmigo y con usted también. No es nada de malo, siempre y cuando sea para edificar, porque una de las cosas que siempre Pablo quería hacer era edificar a esta iglesia en Corinto. En el versículo 2 Pablo habla en tercera persona sobre sí mismo. ¿Para qué? Para evitar jactarse. Describe una experiencia donde fue llevado a la presencia de Dios, el tercer cielo. Y Pablo era bien cuidadoso en no dañar a los hermanos, a los discípulos que él tenía, que pensaran mal de él o más de lo que Pablo sabía que él era. Era bien cuidadoso. En el versículo 3 reitera su falta de comprensión sobre si esta experiencia fue física o espiritual, pero enfatiza que fue real. Y yo me identifico con el apóstol Pablo, que tuvo una experiencia donde el Señor me sacó del cuerpo, ¿okay? Y yo me veía despierto. Como Pablo no te puedo explicar si fue despierto o estaba dormido, pero sí te puedo decir que fue una experiencia real, ¿ok? Y Dios me mostró cosas, me mostró valles, un pasto color rosita, música, escuché música, había luz, habían coros, espectacular. Así que si usted ha tenido experiencias con el Señor de ese tipo, usted va a entender exactamente de lo que Pablo está hablando. Y si no las ha tenido, pídaselas al Señor, que Dios tiene a plenitud. Amén. En el 4, Pablo escuchó cosas que no se pueden ser comunicadas porque son demasiado profundas o sagradas para ser compartidas. Y estas instrucciones parece que se las dio el Espíritu Santo, parece no se las dio Dios, de que no dijera algunas cosas de las que Dios le había mostrado, ¿ok? Siempre hay que seguir ese mandato del Señor. Siempre hay que obedecer lo que Dios nos nos diga que haga. Tengo la lengua hoy un poco trabada. Nos diga lo que tenemos que hacer, el Señor. Alaba.
Y en el 5 Pablo dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está tremendo eso. ¿Cómo que te vas a gloriar en tus debilidades? Explícame, Pablo. Él quiere enfocarse en las experiencias que glorifican a Dios, no en su propia persona. Si va a hablar de algo, será sus debilidades. Que Pablo es tremendo. Pablo era un hombre recto, era un hombre que cuando Dios lo tumba del caballo, ¿ok? Y parece que Pablo era un asesino de cristianos. Y al Dios buscarlo y usarlo y decirle, te voy a usar, Pablo estaba tan, pero tan agradecido del Señor. Era un hombre bien cuidadoso, era un hombre entregado hasta lo último, daba hasta lo que no tenía, imagínese usted. Y en el 6, aquí Pablo, aunque podría presumir con justificación, elige no hacerlo para no dar una imagen equivocada de sí mismo, como que dije. Pablo era bien cuidadoso con su testimonio y siempre quería dar un buen ejemplo a sus discípulos que él tenía en esa iglesia en Corinto, ¿ok? Así que sigamos leyendo ahora desde el versículo 7 al versículo 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé, para que no se me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De que vemos que Pablo menciona algunos versículos que ha leído aquí, son bien famosos en las iglesias, se repiten mucho, cuando soy débil, soy fuerte, cosas así. Y vemos que aquí Pablo lo que decía lo vivía. Él decía, sí, yo soy débil, pero Pablo le gustaba llamarse débil para después venir y exaltar el nombre del Señor. Sí, yo soy débil, pero cuando soy débil, entonces Él es fuerte en mí. O sea, que Pablo se tiraba al piso para enaltecer y engrandecer a Dios. Y a Dios le gusta que lo alaben. Punto. Es un Dios sobrenatural que le gusta la adoración. ¿Okay? Causa placer cuando uno adora, cuando adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Y en el 7 aquí Pablo explica que Dios permitió una aflicción, el aguijón en la carne, para mantenerme humilde. Esto podría ser una enfermedad, una persecución o una debilidad física. Y yo te aseguro que, y mira la palabra que voy a usar, es bueno tener un aguijón. ¿Por qué? Porque un aguijón nos mantiene de rodillas. Un aguijón nos acuerda que somos débiles. Un aguijón nos enseña diariamente que no somos dioses, que no tenemos el control de todas las cosas. Un aguijón te enseña a tener misericordia, a tener compasión, a correr la milla extra, porque tú dices contra, si yo soy peor. ¿Me explico? Un aguijón te enseña a justificar, a perdonar, a amar. ¿Me explico? Así que es necesario a veces. Con Pablo tiene un aguijón y yo no soy mejor que Pablo y usted tampoco. Así que si usted tiene alguna área que todavía Dios no se la ha quitado, es que Dios la tiene ahí por alguna razón. Nunca vamos a llegar a ser perfectos. No, perfecto Dios. Dios va a quitar cosas, pero también va a moldear cosas. No las va a quitar, las va a moldear. Y otras simplemente las va a dejar. Es bíblico, aquí lo vemos con el apóstol Pablo. Entonces en el 8, Pablo oró fervientemente para que esta aflicción fuera quitada, pero no fue respondido como esperaba. Hay cosas que Dios no va a cambiar, hay cosas que Dios va a decir no, punto. Si las has pedido 3 veces, 4,000, ya. Dios lo quiere ahí y Él sabe más que nosotros. No contendamos con el creador del universo, porque nunca vamos a ganar esa batalla. ¿Y qué le responde Dios? En el 9, Dios le responde que su gracia es suficiente. En su debilidad, Pablo experimenta el poder de Cristo de manera más evidente. A veces estos aguijones, estas debilidades, Dios viene y nos demuestra su poder.
en esas debilidades y tú dices, diache, la verdad que esto fue todo Dios, yo no tuve nada que ver aquí porque yo estaba débil. Así que fue todo Dios y ahí le damos la gloria a el Señor y como te dije anteriormente, a Dios le gusta que se le dé toda la gloria. Amén. Leamos ahora del versículo 11 al versículo 13. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Vemos aquí que Pablo, del versículo 11 al 13, Pablo está defendiendo su apostolado. Pablo se lamenta de tener que defenderse y recuerda que no es inferior a otros apóstoles, aunque reconoce que su fuerza proviene del Señor. Pablo está defendiendo su apostolado porque esta gente de Corinto era terrible. Y estaban, sí dije terrible. Y esta gente estaba cuestionando lo que Dios le había dado, su autoridad, su llamado. Imagínense usted. Estaban cuestionando, ¿será de verdad? Entonces Pablo tuvo que decir, no, perdónenme, pero y yo no soy inferior a otros apóstoles. ¿Sabe? Tuvo que ponerlos en su sitio. Va a haber ocasiones en que usted y yo vamos a tener que poner personas en su sitio. No, yo sé que yo soy en Cristo Jesús. Mucha gente va a decir, mira, ¿qué le pasa a este con esta gorra y 2 pantallas? Se cree mejor que yo y está en pecado con esas pantallas puestas y esa barba así larga. Es un religioso. Ese tiene que conocer a Cristo otra vez. Porque si hubiera encontrado con Juan el Bautista en el desierto, un loco Perú, que comía langostas, lo hubiera crucificado. El mismo Cristo, pelo largo, barba, ¿qué es eso? Por favor. Y sus discípulos eran 12 jovencitos que no sabían para dónde iban ni quiénes eran. ¿Me entiendes lo que te digo? Así que, ¿sabes? Dios es un Dios diferente. En el 12, Pablo señala que su apostolado fue confirmado con milagros y señales divinas. Pues seguro, Pablo no tan solo decía, no, yo fui aquí, yo fui acá. No, yo traigo poder de Dios. A mí me respalda el poder sobrenatural de Dios. ¿Y qué argumento se puede parar enfrente de eso? Ninguno. Porque ese poder viene de arriba y no del hombre. Y en el 13, Pablo hace un comentario irónico sobre cómo no quiso ser una carga financiera para ellos y pide disculpas por ello. Pablo era bien cuidadoso, igualito que las iglesias del día de hoy, que ponen una canasta, 4 o 5 canastas en el altar y se pasen y vamos a ofrendar. Pero ponen 5 canastas y a veces te dan números que sean por favor. Vamos a esta recolecta. Y yo no tengo nada malo en que se recojan ofrendas porque es bíblico, pero que empujes al hermano a dar algo que él no puede, con la esperanza de que Dios lo va a bendecir, que le va a suplir, que va a arreglar el problema en su casa, es manipulación. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ni la Biblia tampoco está de acuerdo con eso. Amén. Que sigamos ahora leyendo desde el versículo 14 al versículo 18. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Pero, admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Aquí Pablo muestra su amor hacia los corintios. Aquí Pablo muestra su amor desinteresado hacia esta iglesia de Corinto. Tremendo esto. No busca lo material, sino su crecimiento espiritual. Eso era todo lo que Pablo buscaba. Era de un corazón sencillo, humilde, sincero en lo que estaba haciendo. No había otra razón. Simplemente
entregarse por completo a esta gente. Y lo que buscaba era su crecimiento espiritual. En el 15, a pesar de ser menospreciado, Pablo está dispuesto a entregarse por completo a esta gente de Corintios. Qué tremendo, qué ejemplo hay que dar. Y seguir aquí con Pablo. Pastor que me escucha, joven que me escucha, líder que me escucha, sea quien seas, en el ámbito de las iglesias, sigue este ejemplo de Pablo y verás que no te vas a poner a inventar cosas que no tienes que estar intentando. Está tremendo esto. En el 16, aquí se usa un sarcasmo para contrarrestar las críticas que había recibido. ¿Okay? Hasta sarcasmo se usó para poder sobrellevar estas críticas de parte de los corintios. En el 17, Pablo defiende la honestidad de su ministerio y de sus colaboradores. O sea, seguro que sí. Pablo dice, yo envié a Tito, envié también al hermano de Tito. ¿Acaso ellos no están predicando lo mismo que yo? ¿Y se comportan como yo? Eso es lo tremendo de que el líder, los líderes de la iglesia, el pastor, personas liderazgo en la iglesia tienen que dar un buen ejemplo, porque los hermanos van a seguir lo mismo. Si el pastor es orgulloso, la congregación va a ser orgullosa. Me explico, si el líder es un bochinchero presentado, la iglesia va a haber bochinche y va a ser presentado, porque es una cadena. Por eso es tan importante el tener un llamado del Señor. No yo ponerme a ser pastor o líder, no. Un llamado, papito. Un llamado de parte del Señor para que no dañemos gente. Amén. Y en el 18, Pablo reafirma que tanto él como sus colaboradores actuaron de manera íntegra. O sea, Pablo estaba defendiendo porque esta gente lo estaba cuestionando. ¿Ok? Amén. Que sigamos ahora. Y vamos ahora desde el 19 hasta el 21 y estamos terminando. Se ha ido el tiempo a las millas porque esto está súper interesante. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hablo aquí, cierra de forma contundente con una advertencia final. Okay, Pablo aquí asegura en el 19 que todo lo que dice tiene el propósito de edificarlos y no de justificar sus acciones. ¿Me explico? Mira lo que Pablo está haciendo. Todo lo que Pablo está haciendo tiene ¿el qué? El propósito de edificarlos, de construirlos, de enseñarlos, pero no de justificar lo que estaban haciendo. ¿Me explico? Porque en el 20 vemos, entonces Pablo expresa su preocupación por encontrar divisiones y pecado en la iglesia cuando llegue. Porque Pablo sabía que los conductos eran terribles y había que bregar con estas personas, ¿me entiendes? Hay que bregar con las personas, hay que bregar con sus asuntos, hay que meternos de lleno en este ministerio de restauración, porque Cristo lo hizo, Pablo lo hizo. Amén. Y en el 21, Pablo teme encontrar una iglesia en pecado, sin arrepentimiento, lo que lo llenaría de tristeza. Pues seguro que sí, porque Pablo amaba a estas personas de Corintios, las amaba de tal manera de que se entristecía, pero a la misma vez los tenía que corregir, que enseñar, que reprender incluso en muchas ocasiones. Esto está tremendo. Espero que te haya gustado. Esto fue 2 de Corintios capítulo 12, ¿ok? Y si quieres escuchar el próximo capítulo, que es el capítulo 13 y el último de 2 Corintios, únete aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Únete ahí, dale a la campanita, comparte, porque al compartirlo estás expandiendo el evangelio. Yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago y nos vemos hasta la próxima, donde estaremos comenzando algo bien interesante. Te bendiga.